Hola, buenas. Vengo a contarles un poco de historia y les voy a hablar de Ireneo de Lillón. Es un personaje pintoresco interesante de la historia, es uno de los padres de la iglesia cristiana que conocemos hoy. Y este señor, Ireneo, tuvo el privilegio de haber nacido por allá alrededor de los años 130 después de Cristo y él fue discípulo de Policarpo. Y lo interesante es que este señor Policarpo se cree con bastante certitud que fue discípulo directamente del apóstol Juan. Y nos vamos a dar cuenta que esto efectivamente debió ser así, porque Ireneo de Lillón, él fue obispo en la Galia, lo que conocemos hoy como Francia, y él fue un férreo defensor de Jesús como hombre, como Dios, su misión como la conocemos, su vida, muerte y resurrección. Entonces, él hizo frente a una herejía que se va a levantar en sus días, que es el gnosticismo, que la palabra gnosis es conocimiento, y en sus días el gnosticismo se levantó como una amenaza contra la unidad de la iglesia, específicamente contra la unidad doctrinal y de creencias. Fue un ataque muy fuerte dado que se atacó directamente a la persona de Jesús, ya que ellos sostenían que Jesús no había venido realmente en carne, que era simplemente una apariencia, que era una sombra, y que por lo tanto la salvación había que entenderla no desde la perspectiva de Jesús como Salvador, como hombre que se hace para entender las debilidades humanas y que al mismo tiempo es Dios para salvarnos, sino que es a través de un conocimiento místico que es reservado para unos pocos, y entonces ellos le van a dar ese lineamiento, algo que no es correcto. Por lo tanto, Ignacio va a hacerle frente a ellos con argumentos bíblicos sólidos y como buen discípulo de segunda mano, podríamos decir, del apóstol Juan, él va a defender la naturaleza de Jesús tanto humana como divina, como corresponde. Así que él va a ayudar también muchísimo en el tema de la definición del canon bíblico, dado que ellos también utilizaban otros escritos y otros argumentos que no eran canónicos, que no podían ser oficiales y aceptados por la iglesia. Así que este señor va a va a desempeñar este papel tan interesante de defender la unidad de la iglesia, de defender la unidad doctrinal de la iglesia, de defender lo que se conoce también como la sucesión apostólica, dado que la sucesión apostólica defendía a los obispos fieles que continuaban enseñando las doctrinas apostólicas, la doctrina verdadera que habían enseñado, que habían predicado y que habían vivido los apóstoles. Así que esto nos ayuda a nosotros a comprender la importancia de los padres de la iglesia porque se levantaron con fe y decisión y buscando los argumentos correctos y respaldándose en la verdad para defenderla. Así que algo muy interesante es que al buscar que hubiera unidad, se buscaba que hubiera una concesión de fe y él trabajó mucho en la definición del canon. Él fue uno de los pioneros del canon bíblico del Nuevo Testamento que conocemos hoy. Así que conocer esta historia nos ayuda a nosotros a ver que Dios siempre ha tenido hombres fieles y que se han levantado para presentar defensa de la fe. Y es importante que nuestro conocimiento sea definido. Quiero mencionar también que el tema que él mencionó de la sucesión papal fue un punto del que el obispo de Roma o los papas se valieron de eso para argumentar que la sucesión papal era algo directamente divino establecido y que ellos lo habían heredado porque Pedro fue el primer papa y entonces que ellos divinamente tenían ese derecho y esa sucesión a seguirla y a prolongarla como una herencia. Pero en realidad la sucesión apostólica no es otra cosa que predicar la verdad, predicar lo que enseñaron los apóstoles. Y no se trata de recibirlo como por un linaje de autoridad, ¿no? Es una autoridad que es para todo aquel que quiera vivir y enseñar la verdad. Así que como legado, este señor nos dejó una defensa muy correcta contra el gnosticismo, haciendo claro que Jesús realmente es Dios.
Él también defendió la veracidad de la escritura y de la sucesión apostólica. Y él también va a hablar mucho acerca de lo que es el credo o canon y que continúa siendo relevante en el tema de la sucesión apostólica, pues para muchos hoy, y como los anglicanos, la Iglesia Católica, pero para los demás un ejemplo a seguir, un defensor de la verdad, sobre todo de la naturaleza de Jesús, de la naturaleza humana y divina de Jesús, que es muy importante y que es clave para la salvación. Muchas gracias y espero que esta poca información les haya sido de utilidad, y si tienen curiosidad de saber más, hagan preguntas y entonces eso me animará y me dará la idea que video poder compartir con ustedes. Así que hasta el próximo video.